Amigos, nuestro deseo de siempre es que Dios les esté bendiciendo a todos para que todos ustedes se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el diagnóstico y solución a una falla que comúnmente se da en las neveras de tipo no frost que llevan timer electromecánico. Se trata de que de un pronto a otro nos damos cuenta de que la nevera está enfriando y congelando muy bien en la parte superior, pero no está llegando aire frío a la parte inferior. Es un proceso muy sencillo de resolver, pero que requiere de una secuencia de pasos para poder localizar la causa y darle solución. Cuando ese problema se presente, una de las cosas que tenemos que hacer es abrir el panel posterior del congelador o del freezer de la nevera para revisar el evaporador. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos damos cuenta que el evaporador está totalmente saturado de hielo, lo cual no es correcto en las neveras no frost. El panel tiene que estar cubierto de una leve capa de escarcha blanca, pero no saturado de hielo, porque cuando el panel se satura de hielo, entonces los orificios de los conductos que llevan el aire a la parte inferior de la nevera se saturan de hielo, también se llenan de hielo y deja de circular aire frío hacia abajo, y ahí es donde se genera el problema. La causa obviamente está en algún componente del sistema de descongelación. Es el sistema de descongelación el que falla. Entonces, al no haber descongelación, el panel se llena de hielo al punto de que se obstruyen los conductos que llevan aire a la parte inferior y no hay frío en esa parte de abajo. Es uno de los primeros pasos que tenemos que revisar. Ok, ya que hemos detectado eso, entonces vamos a proceder a realizar las comprobaciones de los componentes del sistema de descongelación o de hielo de la nevera no frost. Dentro de esos componentes están el termostato bimetálico, la resistencia de hielo, el ventilador y el cableado que los interconecta a todos ellos. En algunos casos lleva un pequeño fusible térmico, pero pues a veces no lo lleva, pero igual si lo llevara, igual hay que comprobarlo. Todos esos elementos lo que tienen que darnos es continuidad, ¿ok? Compartirles en la descripción enlaces relacionados con la prueba del bimetálico, enlace relacionado con la prueba de la resistencia de hielo, enlace relacionado con el ventilador también, que son esos componentes que les he estado mencionando. Y acá en este video nos vamos a encargar de la forma en que podemos comprobar el timer de descongelación, que es este que tengo acá en la mano. Es muy similar en todas las neveras, pero varía en algunos detalles, pero básicamente la prueba y el funcionamiento y las fallas que da son las mismas. Entonces vamos a tratar de abarcarlas en este video. Entonces, si todos los componentes que hemos mencionado antes están en buenas condiciones, nos concentramos en la revisión del timer. Lo extraemos de la nevera. Podemos ver que el timer tiene acá un pequeño diagrama y que está enumerado de la siguiente manera: 3, 4, 1, 2. ¿Ok? El terminal 1 en este caso es por donde normalmente entra la corriente que va a alimentar al dispositivo. Pero además esa corriente se puede repartir hacia el terminal 2 o hacia el terminal 4. Pero acá vemos que entre el terminal 3 y el 1 hay un componente que es el motor. Es el motor interno del timer. O sea, la corriente le entraría por el terminal 1, pasa por esta resistencia de protección, llega al motor del timer y cierra circuito a neutro con el terminal 3. O sea, terminal 1 y terminal 3 son la alimentación del motorcito interno del timer. Y los terminales 2 y terminales 4 son, en este caso, el terminal 2 sería el que alimenta al circuito de descongelación y el terminal 4 el que alimenta el circuito de enfriamiento. Cuando la nevera está haciendo las horas de enfriamiento, que pueden ser 6, 8, 10, hasta 12 horas, durante esas horas estos contactos están cerrados. El compresor está recibiendo corriente, igual que el ventilador, y la nevera está enfriando. Y durante ese periodo de enfriamiento, pues el termostato de la nevera va a estar abriendo y cerrando los contactos según el grado de frío que hayamos elegido. Por eso, durante esas 6 horas, usted va a escuchar que el compresor arranca y apaga después, arranca y apaga después, en lapsos de tiempo más o menos similares, que puedan dar de entre 15 a 20 minutos. Igualmente lo hace el ventilador. Pero después de esas 6 horas de congelación, llega el momento de hacer la descongelación, precisamente para que no se acumule hielo en el evaporador y no ocurra lo que acabamos de ver. Entonces, cuando se terminan esas 6 horas de enfriamiento, se abren los contactos que alimentan al terminal 4 para que se apague el compresor y el ventilador, y se cierran inmediatamente los contactos que van al terminal 2 para que le llegue corriente al sistema de descongelación. Se hace la descongelación, el hielo se derrite, y después de ese lapso de descongelación, que son unos 20 o 30 minutos, vuelve otra vez a cerrarse los contactos 1 y 4 para proceder nuevamente a otras 6 horas de enfriamiento, y así sucesivamente. Entonces, enfría 6 horas, descongela 30 minutos.
Otras 6 horas de enfriamiento, otros 30 minutos de descongelación. Así es como funciona durante años la nevera no frost con este componente. Pero cuando uno de esos componentes del sistema de descongelación se daña, pues ya vimos lo que puede pasar. Y uno de esos componentes es el timer, que es en este caso el que nos está dando el problema. Vamos a ver cómo solucionarlo entonces. Vamos a usar este otro timer que tenemos acá para hacerles una demostración de cómo debería funcionar el timer en condiciones normales. Este sería el terminal 4 y este sería el terminal 2, como vimos en el diagramita del otro timer. Entonces, el terminal 4 es el que va a llevar corriente al sistema de congelación o enfriamiento. El timer va a estar funcionando y su eje va a estar girando. Fíjense, ahí estaríamos avanzando las 6 horas de enfriamiento o congelación. Ahí se está acumulando hielo en el evaporador durante esas 6 horas. Pero llega un momento en que esas 6 horas terminan y el periodo de enfriamiento o congelación se acaba. Vamos a ver qué pasa. Ahí se apagó el compresor y ventilador después de esas 6 horas y ya no le está llegando corriente al sistema de enfriamiento. Debería en ese momento llegarle corriente al sistema de descongelación para que entre en acción y derrita el hielo. Ok, vamos a ver, sería en este terminal donde está el terminal 2 que le enviaría corriente al sistema de descongelación. Vamos a ver, ¿ven? Ahí estaría ya conectado al sistema de descongelación. Se desconectó el de enfriamiento y se activó el de descongelación. Pero ese periodo de descongelación dura apenas unos 30 minutos. Por lo tanto, el eje del timer no va a dar un giro completo, sino apenas un pequeño recorrido. Vamos a ver para que se pasen los 30 minutos. Se apagó el sistema de descongelación y volvió a encender el de enfriamiento. ¿Lo ven? Llegó otras 6 horas y se apaga el de enfriamiento, se enciende el de descongelación, un poquito más, 30 minutos y se apaga. Descongelación y arranca nuevamente enfriamiento. Así es como debería funcionar normalmente un timer de este tipo. Pero vamos a ver entonces con el timer de nuestra nevera, a ver si está sucediendo lo que debería suceder al hacer las comprobaciones. Recordemos que acá tenemos el terminal 1, que es por donde entra la corriente. El 3 ya sabemos que es por donde va a alimentarse el motorcito. Y este sería el terminal 4. En el momento de la congelación o enfriamiento, pues debería estarle llegando corriente. Aquí vemos al terminal 4 y vamos a hacerlo girar para que transcurran las 6 horas. Vamos a ver, al final de esas 6 horas se tiene que apagar estos contactos que envían corriente al compresor y al ventilador para enfriamiento. Vamos a ver, ahí se apagó y debería inmediatamente enviarle corriente al terminal 2, que es el de sistema de descongelación o de hielo. ¿Ok? Y como podemos ver, no está sucediendo. No está pasando corriente al sistema de descongelación. Vamos a ver entonces internamente qué es lo que está pasando. En muchas ocasiones sucede que con simplemente limpiar los contactos o ver qué hay dentro y arreglarlo, ya con eso tenemos el timer para muchos años más. Entonces, abrirlo, simplemente quitamos estos tornillos, son 3. Uno de ellos es más corto, fíjense en qué posición va. Y los otros 2 son un poquito más largos. Ok, aquí tenemos los tornillos, entonces procedemos a separar las cubiertas. Vean, tenemos esta de este lado que es fácil de quitar. Y como pueden ver, esto está muy sucio. Ok, hay que darle una buena limpieza. Por allá podemos ver la resistencia limitadora de 8.2 kiloohmios. La tapa de este lado hay que quitarla con mucho cuidado porque aquí están los engranajes y los contactos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que no se nos vayan a separar esas piezas. Simplemente separamos la tapa. Ok, y como pueden ver ustedes, vean cómo está esto. No es extraño que haya una basura atravesada en el contacto y que por eso no haga el cierre adecuado y no mande corriente al sistema de congelación. Entonces vamos a desarmarlo todo para hacerle una limpieza general y restaurar, si es posible, nuestro timer. Preferiblemente tomen fotos o un videito de lo que van haciendo para que no se les complique después. Ok, comenzamos quitando este engranaje de acá arriba. Yo lo pongo en orden para luego en el orden contrario volverlos a instalar. Vamos a ver si quitamos este. Ok, este de acá. Luego quitamos este. ¿Ven? Y ya tenemos los contactos aquí y otros engranajes. Entonces vamos a quitar este otro de aquí. Y ahora sí, podemos quitar estos 3 contactos. Este otro no. No hace falta quitarlo. Ok, entonces con mucho cuidado, fíjense en qué posición van para que de esa forma los coloquen al armar de nuevo. De ser necesario, usamos unas pinzas para extraer los contactos. Y aquí tenemos uno. ¿Ven? Hacemos lo mismo con el otro. Y con el tercero. Ok,
Ahí tenemos los contactos y podemos ahora sacar estos otros engranajes para darle una limpieza al interior del timer. Si ustedes recuerdan, el contacto 2 es este, por el orden que lo sacamos, es el que enviaría corriente al sistema de hielo. Y fíjense ustedes el estado en que se encuentra: carbonizado y sucio. Aparte de que no es extraño que hubiera existido en el momento una basura en medio de los contactos y que le impidiera cerrar. Ok, entonces es parte de lo que tenemos que hacer: limpiar bien los contactos y una limpieza general a todo el componente. Para remover el motor, tengamos en cuenta lo siguiente. Vean, ahí se ve claramente estos hilos de cobre. Ahí tenemos uno y acá tenemos otro. Estos son los terminales de la bobinita del motor. Tengamos en cuenta que no podemos forzarlo. Entonces, como pueden ver, el motor se desprende, se mueve, ¿ven? Pero este pin está agarrado a este contacto. Entonces, para sacarlo debemos usar con mucho cuidado. Yo voy a usar la punta de este desatornillador y lo levanto un poquito hasta que salga. ¿Ven? Ahí, con esa delicadeza, fíjense, hemos logrado separar todos los componentes. El motor también hay que limpiar ese engranaje, que es el que está sucio. El motor no hay que limpiarlo, pues no hace falta más que pasarle una brochita para quitarle la suciedad. Okay. Ahora sí, podemos limpiar con agua y jabón. Yo me preparé acá un poco de detergente con agua para poder lavar las piezas de plástico. Repito, al motor no le pongamos agua. Okay, incluso podemos sumergir estas piezas en el agua un rato y limpiarlas. Ok, igual esta otra. A los engranajes le hacemos este mismo proceso con el cepillo cuidadosamente, asegurándonos de que no les quede suciedad. Ven, y así hacemos con todos los demás engranajes. Que ahora que ya tenemos todas las piezas limpias, entonces vamos a proceder a armar. Vamos a ver, tomamos el motor y le colocamos acá este engranaje que le habíamos quitado en este pin que tenemos aquí, con esta parte más alta hacia arriba y que enganche con este piñoncito. Ahora lo podemos instalar en su sitio. ¿Se acuerdan de dónde lo sacamos? Ven, él tiene una única posición. Ahí están los dos orificios en donde caben estos dos pines, que son los terminales de la bobina del motor. Fíjense, este pin va en este orificio porque tiene que engancharse con esta abertura que tenemos ahí de este terminal. Ok, y lo empujamos hacia adentro sin hacerle mucha presión, simplemente que enganche y listo. Ven, de esta forma, en esos dos orificios, y apresionamos un poquito los pines, ¿verdad? Ahí, ven, ahí quedó ya. El otro pin viene a salir ahí, como pueden ver, ahí se puede ver, y aquí va a enganchar en uno de aquellos terminales. Ya tenemos el motor instalado, entonces vamos a colocar el resto de engranajes a como en la forma inversa en que los quitamos. Si se les olvida, a mí también se me olvida, entonces no podríamos hacer mucho ahí. Estos dos engranajes son un poquito parecidos, pero este tiene el piñón más largo, ¿lo ven? Entonces el del piñón más corto es el que va aquí a continuación. Y luego vienen los platinos, pero los platinos hay que limpiarlos también. Vamos a pasarle lija de agua 400 o más fina, a limpiar muy bien todo el carboncito que tienen encima los contactos. Ven, de esta forma le estamos pasando lija 600 y como pueden ver ustedes, quedan totalmente libres de suciedad del carbón que tenían anteriormente. Y una vez que están limpias, pues podemos colocarlas acá en su sitio. Este sería el contacto de más a la derecha, digamos. Fíjense que él tiene esa marca, va acá en esta hendidura que hay aquí. El contacto tiene que dar a este lado, ven, ahí, y lo empujamos hasta el fondo. El que sigue es el que tiene un contactito a cada lado, ven, sería este. Igual lo guiamos por esta guía que tiene ahí y lo ponemos a este lado, así. Ok, y el último igual nos acomodamos por la guía que tiene y lo presionamos. El contacto tiene que dar a este lado. Ok, ahí tenemos ya los contactitos. Ahora sí viene este engranaje que tiene el piñón más larguito, ahí. Luego sigue este otro que es el de la leva. Ven, buscamos la parte donde está más estrecha la leva para encajarlo en aquel hueco. Tiramos todos los contactos hacia acá, vean, ahí. Y ahora colocamos estos otros engranajes y ahí tenemos ya nuestro timer prácticamente armado. Únicamente vamos a colocar la tapa de aquí arriba
Alineamos el eje. Ahí. Y ya ingresó. Y colocamos la tapita de aquí abajo. Listo, ya podemos ponerle sus tornillos. Bien, aquí lo tenemos ya listo. Entonces vamos a hacer la prueba a ver si ahora está funcionando bien. Este que tenemos aquí es el terminal número 4. Este otro donde está la pinza es el 1 y este otro es el 2. Vamos a ver, entonces aquí tenemos el 2, el 1 y el 4. Ok, vamos a ver, entonces comenzamos. Ok, entonces conectamos nuestro probador entre el terminal 1 y el terminal 4 y como podemos ver, el terminal 4 están cerrados los contactos. Ahí estaría mandando corriente al circuito de congelación, compresor y ventilador. Ahí estaría enfriando, digamos, durante 6 u 8 horas, que es lo que dura la vuelta de este eje que estoy girando ahora. Ya, pero lo estamos haciendo a mano, entonces rápido a modo de prueba. Y vamos a ver, cuando se escuche el clic se apaga, se desconectaría el terminal 4 para apagar al sistema de enfriamiento. Ahí, ok. Al apagarse el sistema de enfriamiento, automáticamente debe encenderse el circuito de descongelación que está aquí en el terminal 2. Vamos a ver. Ahí está, ahora sí se enciende. Como podemos ver, ahora sí se encendió, antes no lo hacía. Eso significa que ahora sí está enviando corriente al sistema de descongelación, resistencia de metálico y en algunos casos un fusible térmico. Vamos a ver entonces, como el periodo de descongelación dura solo 20 o 30 minutos, entonces el giro del eje en ese caso no es tan grande. Tiene que ser un poquito nada más. Vamos a ver, lo giramos. Ahí, pasaron los 30 minutos y se apagó el sistema de descongelación para darle paso nuevamente al de congelación o enfriamiento. Ahora sí, tenemos nuestro timer ya restaurado, pero como les digo, si ustedes lo prefieren, cámbienlo. También es válido, ¿ok? Es gusto de cada quien. Pero acá, como podemos ver, con estos sencillos pasos y con los cuidaditos correspondientes, hemos restaurado nuestro timer. Lo instalamos en la nevera y lo ponemos a prueba. Recuerden, antes de poner a funcionar nuevamente la nevera con el timer ya reparado, es muy importante asegurarse de que en los conductos donde circula el aire desde el freezer hacia la parte de abajo, que en esos conductos no haya hielo, porque si se quedó hielo acumulado, van a quedar tapados igual. Ok, entonces nos aseguramos de que haya una descongelación total en esa parte. Si es posible meter una sonda o desarmar, en algunos casos se puede desarmar y sacar el isopor o estereofón, esa espuma blanca, y ahí van a ver los conductos. Si está taqueado, entonces saca el hielo, porque de nada serviría hacer todo esto si los conductos quedan taqueados. No te va a funcionar, va a quedar igual, congelando arriba y no enfriar abajo. Ok, asegurémonos de eso entonces y reinstalamos nuestro timer y con eso tendríamos el problema resuelto. Gracias por su visita, por su like, por sus comentarios y por compartir nuestros videos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les compartimos. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos amigos. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.